Siempre se dice que el espectáculo debe continuar, pero ¿qué pasa cuando la muerte interrumpe la función? Hay actores que literalmente dejaron su última escena sin terminar, estrellas que murieron en plena grabación, dejando papeles inconclusos y carreras que parecían no tener final. Algunos partieron de forma repentina, otros en circunstancias que aún hoy generan dudas y misterio. Pero todos dejaron un vacío imposible de llenar y un legado que el tiempo no ha podido borrar. Estas son las 17 historias de quienes murieron interpretando su último papel. ¿Estás listo para descubrirlas? Vamos allá. Jorge Mistral era la definición de un galán clásico, imponente, con una mirada profunda y una presencia que conquistó a las grandes divas del cine de oro. Pero su historia tuvo un giro trágico que pocos vieron venir. En 1972, mientras grababa la telenovela Hermanos Coraje, su salud comenzó a deteriorarse. Pese a eso, siguió adelante con su trabajo hasta que, de repente, se quitó la vida de un disparo. La noticia sacudió al medio artístico. ¿Por qué alguien con tanto éxito tomaría una decisión tan radical? Las versiones eran confusas. Algunos aseguraban que sufría una enfermedad terminal y que no quiso enfrentar el dolor. Otros hablaban de una fuerte depresión que lo consumía en silencio. Lo cierto es que, aunque su carrera fue brillante, su final estuvo envuelto en misterio y tragedia. Su última película, La justicia tiene 12 años, se estrenó póstumamente en 1973, y aunque su legado en el cine sigue siendo recordado, su muerte dejó una sombra sobre la imagen del galán invencible que México había conocido. El destino es cruel, y con Javier Solís no hizo ninguna excepción. Conocido como el rey del bolero ranchero, su voz grave y melancólica conquistó a toda una generación. Pero justo cuando su carrera estaba en la cima, la muerte lo sorprendió de la forma más inesperada. En 1966, mientras trabajaba en la película Juan Pistolas, empezó a sufrir fuertes dolores estomacales. El diagnóstico fue complicado: problemas en la vesícula biliar. El 13 de abril fue operado. Y al principio, todo indicaba que saldría bien. Incluso se decía que estaba a punto de ser dado de alta, pero, de la nada, la madrugada del 19 de abril, su cuerpo no resistió más. Con apenas 34 años, Javier Solís murió en el Hospital Santa Elena. Lo más extraño es que su expediente médico desapareció. Las versiones del médico a cargo eran contradictorias y, hasta la fecha, se especula que hubo negligencia o algo más turbio detrás de su muerte. Pero lo único seguro es que México perdió a uno de sus más grandes intérpretes. Su partida dejó un vacío imposible de llenar. En apenas una década grabó más de 300 canciones y protagonizó varias películas, dejando un legado eterno con temas como Sombras y Llorarás. Cada 19 de abril, sus seguidores siguen reuniéndose en el Panteón Jardín para recordarlo. La carrera de Blanca Estela Pavón fue tan breve como intensa. Con apenas 23 años, ya era una de las actrices más queridas del cine mexicano, especialmente por su inolvidable papel de la chorreada en Nosotros los Pobres, junto a Pedro Infante. Pero el destino le tenía preparado un final trágico y repentino. El 26 de septiembre de 1949, Pavón estaba en Oaxaca junto a su padre y el grupo musical Los Romanceros. Un compromiso laboral la obligó a regresar a la Ciudad de México antes de lo planeado. Su amigo, el comediante Marco Antonio Campos Viruta, había conseguido un boleto en el vuelo, pero en un acto de amabilidad le cedió su lugar a la actriz. Ese gesto de amistad terminó salvándole la vida. El avión, un Douglas DC-3, despegó sin problemas, pero al sobrevolar el Pico del Fraile, una violenta tormenta lo sacudió con furia. Las turbulencias eran insoportables. Testigos en tierra dijeron haber visto cómo la aeronave parecía perder el control hasta que finalmente se desplomó y se estrelló cerca del Popocatépetl. No hubo sobrevivientes. México entero se estremeció. Pedro Infante, con quien había compartido pantalla en varios éxitos, no pudo contener el llanto al despedir a su amiga. Viruta, el hombre que le había dado su lugar en el avión, quedó destrozado y se alejó del medio durante meses. Y Los Romanceros, el grupo musical que la acompañaba en aquel viaje, decidió disolverse, incapaces de seguir sin su vocalista. Blanca Estela Pavón se fue en el mejor momento de su carrera. Quizás, si el destino hubiera sido distinto, habría llegado aún más lejos. Joaquín Pardavé no solo fue un actor, sino un verdadero pilar del cine mexicano. Comediante, director, guionista y hasta compositor. Su legado abarca décadas de historias que aún hoy siguen vivas. Pero su muerte en 1955
dejó una de las leyendas más escalofriantes del espectáculo. Pardavé se encontraba en plena filmación de La Virtud Desnuda cuando sufrió un derrame cerebral fulminante. Murió el 20 de julio en la Ciudad de México, dejando a la industria conmocionada. Sin embargo, lo más impactante vino después. Pronto comenzó a circular la versión de que el actor no había muerto realmente, sino que sufrió un episodio de catalepsia, un extraño trastorno que hace parecer a las personas sin vida, cuando en realidad están en un estado de letargo profundo. El rumor más perturbador aseguraba que había sido enterrado vivo. Según la historia, cuando su cuerpo fue exhumado, encontraron su ataúd con señales de lucha, rasguños desesperados en la madera y su rostro desfigurado por el terror de haber despertado en la oscuridad. Años después, su familia desmintió todo. Su sobrino declaró que no había ninguna prueba de que hubiera sido enterrado vivo y que su muerte fue certificada por médicos. Aún así, la idea quedó grabada en la memoria colectiva. Tal vez fue el impacto de perder a un ícono tan querido. Tal vez fue la necesidad de darle un giro aún más dramático a su historia. Rebecca Jones fue una actriz con una trayectoria impecable. Durante años brilló en la televisión y el cine, consolidándose como una de las más queridas de México. Pero en 2017 recibió un golpe devastador, cáncer de ovario. Peleó con todas sus fuerzas, pasó por remisiones y momentos de esperanza. Pero en 2023, la enfermedad terminó por ganarle la batalla. Murió el 22 de marzo, rodeada de sus seres queridos. Su última participación en televisión fue en la serie ¿Quién mató a Sara?, donde demostró que, a pesar de su enfermedad, seguía siendo una actriz increíble. Su legado es imborrable, y su historia, un recordatorio de la fragilidad de la vida. Sergio Jiménez fue un actor y director de renombre, conocido por su carácter fuerte y exigente. En 2007, mientras trabajaba en la exitosa telenovela La Fea Más Bella, sufrió un infarto fulminante en su hogar. Lo encontraron desplomado frente al televisor. Nadie supo exactamente cuánto tiempo estuvo ahí antes de que descubrieran su cuerpo. Su muerte tomó por sorpresa a todos los que trabajaban con él, dejando un hueco en la producción que fue difícil de llenar. Su estilo duro y perfeccionista le valió el respeto y a veces el miedo de muchos actores, pero su talento era indiscutible. Con su partida, el medio perdió a un hombre que vivió y respiró el espectáculo hasta su último suspiro. Eduardo Palomo era el galán de los años 90. Su papel en Corazón Salvaje lo convirtió en un ícono de la televisión mexicana, y su energía y carisma hacían pensar que tenía una larga carrera por delante. Pero el destino tenía otros planes. En 2003, mientras disfrutaba de una cena con su esposa y unos amigos en Los Ángeles, sufrió un infarto masivo. No hubo tiempo de reacción. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Cedar Sinai, no pudieron hacer nada. Eduardo Palomo murió a los 41 años. Su fallecimiento fue un golpe duro para el medio artístico. Nadie lo esperaba. Nadie podía creerlo. Estaba en plena forma, en la mejor etapa de su vida, y de repente todo terminó. Su última participación en televisión fue en la telenovela Mujer de Madera, pero nunca llegó a ver el final de su trabajo. Aquel día, México perdió a uno de sus rostros más icónicos. Edith González tenía todo: talento, carisma y una carrera consolidada que la convirtió en una de las actrices más icónicas de la televisión mexicana. Sin embargo, en 2016, su vida dio un giro inesperado cuando le diagnosticaron cáncer de ovario. Enfrentó la enfermedad con valentía, sin esconderse, sin dejarse vencer. Durante años compartió su lucha, mostrando que no iba a rendirse fácilmente. Siguió trabajando, incluso participando como jueza en el programa Este es mi estilo en 2019, y filmó la película Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido, que fue estrenada póstumamente. Pero el 13 de junio de 2019, la batalla terminó. Con solo 54 años, Edith González falleció en el Hospital Ángeles Interlomas, luego de que su familia decidiera desconectarla del soporte vital. Su partida dejó un vacío inmenso. Fue despedida con homenajes en el Teatro Jorge Negrete y finalmente enterrada en el Panteón Parque Memorial Galloso. Pero su esencia, su fuerza y su talento siguen vivos en la memoria de millones que la vieron crecer en la pantalla. Silvia Derbez no solo fue una de las actrices más queridas de México, sino que también fue testigo del nacimiento de la televisión y el cine moderno en el país. Su carrera comenzó en la época dorada del cine mexicano y se extendió hasta el auge de las telenovelas, donde dejó una huella imborrable. En 2001,
Mientras interpretaba a Sagrario Vargas en La intrusa, Silvia luchaba en silencio contra un cáncer de pulmón. Nadie en el set imaginaba que su enfermedad avanzaba rápido, pero ella, con su profesionalismo y entrega, siguió trabajando hasta que su cuerpo ya no pudo más. El 6 de abril de 2002, a los 70 años, falleció en su casa. Pero hay un detalle que hace su partida aún más conmovedora. Su hijo, Eugenio Derbez, contó que su madre, en sus últimas horas, esperó a que él llegara para despedirse. Solo cuando lo vio, cerró los ojos y se fue en paz. Fernando Soler era parte de la realeza del cine mexicano. Su apellido era sinónimo de talento, y su presencia en la pantalla un sello de calidad. A sus 83 años seguía activo, demostrando que la edad no era un obstáculo para su pasión por la actuación. En 1979 estaba participando en la película El Gran Perro Muerto, una producción que buscaba rescatar el cine rural con una mezcla de drama y comedia. Pero antes de poder terminarla, su corazón dijo basta. El 24 de octubre de 1979, Fernando Soler sufrió un ataque al corazón en la Ciudad de México. Su muerte dejó inconcluso su último trabajo y cerró el capítulo de una de las trayectorias más influyentes del cine nacional. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Jardín, junto a otros grandes de la época de oro. Mariana Levy tenía una sonrisa que iluminaba la pantalla. Desde muy joven se convirtió en una de las actrices y conductoras más queridas de la televisión mexicana. Su carrera estaba en su mejor momento cuando en 2005 era la conductora estelar del programa Nuestra Casa, donde su carisma y cercanía con la audiencia la hicieron destacar. Pero su destino tuvo un giro trágico el 29 de abril de 2005. Aquella tarde, Mariana iba en su camioneta con su familia rumbo a Six Flags cuando, de repente, creyó que estaban a punto de ser asaltados. El miedo la paralizó. Su corazón comenzó a latir descontroladamente hasta que, de un momento a otro, se desplomó. El pánico extremo le provocó un infarto fulminante. Fue llevada de inmediato al hospital, pero ya era demasiado tarde. Con solo 39 años, Mariana Levy murió de una manera completamente inesperada, dejando un vacío irreparable en su familia y en el mundo del espectáculo. Jorge Negrete no era solo un actor o un cantante. Era una institución, el ídolo de una generación y el símbolo del charro mexicano. Con su porte impecable, su voz imponente y su carácter fuerte, conquistó el cine, la música y el corazón de millones. Pero detrás de esa imagen de hombre fuerte, había un problema que lo consumía en silencio. Desde joven, Negrete había sufrido de problemas hepáticos debido a una hepatitis maltratada, algo que con el tiempo se convirtió en una cirrosis hepática. Su último proyecto en el cine, Reportaje, 1953, lo encontró ya muy debilitado. Tanto así que, en algunas escenas, tuvo que ser reemplazado por dobles porque simplemente no podía seguir el ritmo de las grabaciones. El 5 de diciembre de 1953, en un hospital de Los Ángeles, su cuerpo no aguantó más y sufrió una hemorragia interna. Tenía apenas 42 años. Su muerte fue un golpe durísimo para México. Se decretó luto nacional y su cuerpo fue trasladado al Palacio de Bellas Artes en el avión presidencial. Miles de personas acudieron a despedirlo, llorando la partida del hombre que había llevado la imagen del charro mexicano a lo más alto. Así, con un funeral digno de un héroe, se cerraba la historia de una de las figuras más importantes del cine y la música mexicana. El asesinato de Paco Stanley fue más que un crimen. Fue un acontecimiento que paralizó a todo México. El 7 de junio de 1999, el famoso conductor de Una tras otra salió a almorzar al restaurante El Charco de las Ranas, junto a Mario Besares y Jorge Gil. Nada hacía pensar que esa sería su última comida. Cuando salió del restaurante y se dirigió a su camioneta, un grupo armado lo emboscó. Recibió múltiples disparos y murió en el acto, mientras Jorge Gil resultaba herido en una pierna. Las primeras hipótesis hablaban de un intento de robo, pero pronto comenzaron a circular teorías más inquietantes. Se mencionaron posibles vínculos con el narcotráfico, ajustes de cuentas y hasta traiciones dentro de su círculo cercano. Mario Besares y Paola Durante fueron detenidos como sospechosos y pasaron más de un año en prisión preventiva, aunque finalmente fueron liberados por falta de pruebas. A más de 2 décadas del crimen, el asesinato de Paco Stanley sigue siendo un misterio. Un caso lleno de dudas, acusaciones y versiones encontradas. El destino de Miguel Torruco parecía escrito para el éxito.
Tenía el rostro, el talento y la actitud de un verdadero galán de la época de oro del cine mexicano. Fue dirigido por grandes como Luis Buñuel y Roberto Gabaldón, y compartió escena con leyendas como Libertad Lamarque y Silvia Pinal. Pero el 22 de abril de 1956, su historia terminó de forma trágica y repentina. Durante la filmación de la película Horas de Agonía, sufrió una caída de un caballo. Parecía un accidente sin mayores consecuencias, pero los días siguientes fueron una pesadilla. Poco después del incidente, mientras viajaba con su familia a Orizaba, Veracruz, comenzó a sentirse mal. Lo que parecía solo un golpe terminó en complicaciones fatales. Murió a los 38 años, dejando inconclusa una carrera que todavía tenía mucho por dar. Su esposa, la actriz María Elena Márquez, y sus hijos estuvieron con él en sus últimos momentos. Julio Alemán era de esos actores que nunca bajaban el telón. Desde su juventud, se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del cine y la televisión en México. Su voz grave y su porte elegante lo hacían inconfundible. Pero ni siquiera un diagnóstico de cáncer de pulmón logró apartarlo de su pasión. En 2012, aún formaba parte del elenco de la obra Perfume de Gardenia, compartiendo escenario con la Sonora Santanera y cantando Luces de Nueva York. Pese a la enfermedad que avanzaba implacable, Alemán se mantuvo firme en su amor por el espectáculo. Sin embargo, el 11 de abril de ese año, el cáncer finalmente le ganó la batalla. Murió a los 78 años, dejando un legado inmenso en la actuación. Si había alguien que cargaba con un apellido pesado en la farándula mexicana, ese era Enrique Álvarez Félix. Hijo de la icónica María Félix, tuvo que abrirse camino en la actuación bajo la sombra de su madre, demostrando con su propio talento que su lugar en la industria era bien merecido. En 1996, estaba trabajando en la telenovela Marisol, interpretando a Leonardo Garcés del Valle, cuando su historia dio un giro trágico. El 24 de mayo, de manera completamente inesperada, sufrió un infarto fulminante. A los 62 años, su corazón se detuvo, dejando en shock al medio artístico y sobre todo a su madre. María Félix, la mujer fuerte, la diva indomable, quedó devastada. Siempre se dijo que nunca volvió a ser la misma después de perder a su único hijo. Enrique fue enterrado en el Panteón Francés de San Joaquín, junto a la que, años después, sería la tumba de su madre. Así, incluso en la muerte, la doña y su hijo quedaron juntos, cerrando un capítulo de amor y tragedia que marcó para siempre la historia del cine mexicano. Hablar de Carmen Salinas es hablar de un ícono del entretenimiento mexicano. Actriz, comediante, productora y política, su carrera abarcó más de 6 décadas, y su nombre se convirtió en sinónimo de pueblo, carisma y autenticidad. Era una mujer incansable, con un sentido del humor afilado y una presencia inconfundible en cada proyecto en el que participaba. A sus 82 años, aún seguía trabajando. En 2021, interpretaba a Magos Domínguez en la telenovela Mi fortuna es amarte, cuando el destino le jugó una de sus peores bromas. El 11 de noviembre, sufrió una hemorragia cerebral que la dejó en coma. Como si la vida misma le hubiera dado un corte y queda, su participación en la telenovela quedó inconclusa y su personaje tuvo que ser retomado por otra actriz. Pasó casi un mes en coma, hasta que el 9 de diciembre su luz se apagó definitivamente. Su muerte conmocionó a México, porque era de esas figuras que parecían eternas, que siempre estaban ahí, ya fuera en el cine, la televisión o en la política. A lo largo de la historia del entretenimiento, muchas estrellas han partido de manera inesperada, dejando proyectos inconclusos y un vacío imposible de llenar. Pero su legado sigue vivo en cada película, cada canción y cada recuerdo que dejaron en su público. ¿Cuál de estas historias te impactó más? ¿Recuerdas a algún otro actor cuya muerte haya dejado huella en el mundo del espectáculo? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.